Vamos a ver la derivada de las funciones vectoriales. Básicamente, la derivada de funciones vectoriales pues es aplicar la misma definición de la derivada. Recuerden que la derivada es un límite. El límite cuando el cambio que experimenta la variable independiente, recuerden que la variable independiente en una función vectorial pues es el parámetro. Entonces es el límite cuando h, que es ese cambio que experimenta el parámetro, tiende a 0 de este cociente que se conoce como cociente medio de incrementos, es decir, el incremento experimentado por la función entre el cambio experimentado por la función entre el cambio experimentado por la variable que es el parámetro. Es exactamente la misma definición de la derivada de funciones escalares. Aquí valdría la pena analizar un poco cómo va a ser la derivada de funciones vectoriales de forma geométrica. Si nosotros recordamos un poco nuestra clase de cálculo diferencial, estamos de acuerdo que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, que básicamente viene siendo la gráfica de la función, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí? Eso es geométricamente la derivada. Bueno, ¿cómo es ahora la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial? Pues es muy parecido. Si se fijan, aquí tenemos una curva que es, vamos a explicarlo, tenemos esta curva C. Esta curva C viene siendo la gráfica de la función vectorial. ¿Sí? Aquí tal vez no tenemos las flechitas. No se las voy a poner, ni tampoco se las pone vivo para no entorpecer pues, el que se aprecie bien lo que viene siendo la definición de la derivada de la función vectorial. Bueno, pero esa es la gráfica, esa curva, la voy a borrar para que sí se alcance a ver, ¿verdad? ¿Sí? Es la gráfica de esa función vectorial. Bueno, para encontrar la derivada, pues generalmente hay que ubicar un punto, ¿sí? Un punto conocido. Si se fijan, aquí tenemos dos puntos sobre la curva, sobre la gráfica de la función vectorial. Esos dos puntos son el punto P y el punto Q. ¿Qué vendría siendo el punto P? El punto P es un punto conocido de la función. ¿Sí? Es decir, un punto cuyas coordenadas están bien definidas, las conozco. ¿Sí? Entonces, es un punto bien definido de la gráfica, de la curva. Por lo tanto, recuerden que la función vectorial viene siendo un vector posición que va a dar origen a cualquier punto de esa gráfica. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan que ya estuvimos comentando eso, verdad? La función vectorial es un vector posición variable de tal suerte que para cualquier valor del parámetro le va a corresponder un punto. Uno es solamente un punto de la gráfica. Y esa sucesión de puntos es lo que me va a definir esa curva. ¿Vale? Entonces tenemos un punto bien conocido de la curva que viene siendo el punto P. Y entonces, pues tenemos R de T. R de T es el valor de la función en ese punto. Pero tenemos otro punto que es el punto Q. Este punto Q, vamos a suponerlo como variable. ¿Por qué variable? Porque yo puedo modificar sus coordenadas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, como es un punto variable también, su vector posición, ¿sí? El que lo va a determinar, pues va a ser R más T más H. ¿Qué significa T más H? Recuerden que R de T viene siendo el valor de la función vectorial para un valor dado de T y que me define el punto Q. Si yo a T le sumo un cambio que puede ser a la derecha o a la izquierda, es decir, incremento el valor de T,
Los incrementos pueden ser positivos o negativos, ¿sí o no? Desafortunadamente nosotros estamos acostumbrados a llamar incremento cuando aumenta, pero un incremento negativo es cuando disminuye. ¿Están de acuerdo? Un cambio. ¿Sí? Entonces, generalmente los libros, y de hecho cuando ustedes vieron el tema de la derivada de una función escalar, esos cambios siempre los veían como aumento. ¿Sí? Si se fijan aquí como que aumentó el valor de t. Entonces, al aumentar el valor de t, voy a tener otro valor de la función vectorial que me va a definir ese otro punto. Y ese otro punto va a ser el punto. Ese incremento, ¿quién viene siendo? Viene siendo h. ¿Sí están de acuerdo? H es un cambio, un valor que yo le sumo a ese valor inicial de t que me define el punto P. Nuevamente, H puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo, aunque generalmente los libros le dan ese contexto de que sea incremento, que sea positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces tenemos estos dos vectores posición, tenemos dos vectores, pero tenemos un tercer vector, que es aquel que va del punto conocido a ese punto variable Q. ¿Y por qué digo punto variable Q? Porque H es una cantidad que yo voy a ir variando. ¿Y por qué la voy a ir variando? Sencillo. Porque voy a hacer un límite. Acuérdense que el límite, ¿verdad? El límite cuando H tiende a 0. ¿Quién es H? Ese cambio que le sumo, déjenme quitar el mouse, ese cambio que le sumo a t, ¿verdad? Es el cambio experimentado por el parámetro, por la variable independiente. Entonces, es una cantidad que al evaluar límite se ve haciendo cada vez más chiquita. Acuérdense que esa es la idea del límite, ¿verdad? H tiende a 0. ¿Qué significa? Significa que H nunca va a valer 0. Se va a aproximar a 0. Cada vez más y más cerca, pero nunca va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Cuando H tiende a 0, el punto Q se empieza a acercar al punto P. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, porque si tiende a 0, significa que T más H tiende a D. Y si T es igual a T, entonces vamos a tener el punto P. Por eso es que el punto Q se va aproximando a P, moviéndose sobre la curva. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Bueno, pero antes de que hagamos ese límite, tenemos que profundizar un poco más sobre este vector que yo les decía que va de esos dos puntos. Ese punto fijo y ese punto fijo P y ese punto Q. Si se fijan, ese es el vector, ¿verdad? Que está en azul. Ahora, ese vector, ¿cuánto vale? Si yo aplico álgebra vectorial, yo sé que por la forma en cómo están los vectores, la suma de estos me debe de dar este. Entonces, este cuadro que está en azul va a ser este menos este. Por eso es que es el R de T más H menos R de T. ¿Sí? Y ese vector que está en azul viene siendo un vector secante. ¿Por qué secante? Porque recuerden que una recta secante es aquella que toca una curva en dos puntos. Entonces, este vector está definido por dos puntos sobre esa curva. Podemos definirlo como un vector secante. Bien. Ahora, al tender H a 0, este punto Q dijimos que se va a ir acercando a P. ¿Verdad? Cada vez más cerca. De tal suerte que casi va a estar encima de P, pero nunca va a ser P. Porque esa es la idea del concepto de lo infinitesimal. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y entonces, ¿qué va a pasar con este vector secante? Si se fijan, va a tener pues estas posiciones. Va a ser así, luego así, luego así, luego así. ¿Están de acuerdo? Como el punto Q se va aproximando a P, prácticamente cuando H tiende a 0, entonces ese vector secante se va a convertir en un vector tangente. ¿Sí? Y este vector tangente es ¿qué cosa?
pues es el límite cuando h tiende a 0 de r de t más h menos r de t sobre h. Si se fijan que es exactamente la misma definición de la derivada. La definición de la derivada de una función escalar, si se acuerdan que era límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí o no? Hay que entender que h es el cambio que experimenta el parámetro, en este caso la variable independiente de la función vectorial. H, el denominador. El numerador viene siendo el cambio que experimenta la función, ¿verdad? Entonces, Esta cosa es una tasa de cambio. Una tasa de cambio, un cociente de cambio. Por eso muchos libros de cálculo diferencial a este cuate le llaman cociente medio de incrementos. ¿Verdad? Y cuando el cambio que experimenta la variable independiente es muy pequeñito, le llaman cociente instantáneo de incrementos, que viene siendo una derivada. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? Por eso se relaciona la derivada con la velocidad instantánea. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Era la interpretación física. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la derivada de la función vectorial viene siendo un vector tangente a la curva en dicho punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un vector tangente a la curva, a la función vectorial. Es decir, la derivada de la función vectorial es un vector. ¿Y qué pasa si a esa derivada de la función vectorial, que es un vector, la dividimos entre su normita? Obtenemos un vector unitario. ¿Se acuerdan, no? Esto ya lo vimos. ¿Sí o no? En este caso, ¿qué dijimos que era la derivada de una función vectorial? ¿Qué dijimos que es? ¿Qué? Un vector tangente a la curva en ese punto. La derivada de la función vectorial en un punto es el vector tangente, es un vector tangente a la curva de la función en ese punto. ¿Sale? Y entonces, si lo dividimos entre su norma, obtenemos un vector unitario. Y si ese vector es tangente, entonces esto es un vector tangente unitario que se representa con la letra T mayúscula. ¿Sí? Y es este que está acá. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Claro que aquí lo está poniendo de esta forma, con la notación de las primas. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahí está, ese es el vector tangente unitario. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que yo tengo una función vectorial en R2. Ya sabemos que es así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Y si yo la voy a derivar, yo voy a derivar a esa función vectorial, pues ya sé que se trata de un vector tangente unitario a esa función en cualquier punto, porque no estoy diciendo ahorita en cuál. Pero aquí vamos a ver esto. ¿Están de acuerdo con esto que tengo, verdad? ¿Sí o no? Entonces, la derivada de una función vectorial la podemos aplicar mediante esta definición que está acá, o simplemente derivando cada una de las componentes de la función vectorial. O sea que sería así. ¿Sí? Derivamos cada una de las componentes. Si fuera, por ejemplo, una función en el espacio, acuérdense que una función vectorial en el espacio es de esta forma. ¿Cuánto va a ser la derivada de la función vectorial? Pues va a ser una función vectorial cuyas componentes son las derivadas de cada una de las componentes de la función vectorial. O sea que va a ser f' de t, la primera componente, segunda componente g' de t y la tercera componente h' de t. ¿Sí? Es decir,
¿Por qué es esto? Muy sencillo, porque la derivada es un operador lineal. ¿Sí se acuerdan? Derivada de una suma, suma de derivadas, derivada de una resta, derivada de la resta. ¿Sí? Acuérdense que la propiedad de linealidad tiene que ver con la suma, y una resta pues no es otra cosa más que una suma de inversos aditivos. Y esas propiedades que acabamos de ver aquí están. Yo utilicé la notación de la tríada, pero aquí está con la notación también de la combinación lineal. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Pues ahí está. Ahora, vamos a ver las reglas de derivación. Son exactamente las mismas que las de las funciones escalares. ¿Sí? La derivada de una suma de funciones escalar, de una suma de funciones vectoriales, pues es igual a la suma vectorial de las derivadas de las funciones. La derivada de una constante que multiplica una función, pues es la constante por la derivada de la función. La derivada de un producto de una función escalar y una función vectorial es exactamente la misma formulita del producto de derivadas. U por V' más U' por V. Exactamente la misma, nada más respetando el hecho de que una es escalar y otra es vectorial, pero es lo mismo. Ahora, recuerden que aquí ya analizamos dos productos especiales, el producto punto y el producto cruz, ¿sí? Conocidos también como interno y escalar o externo y vectorial respectivamente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como son productos matemáticos, ¿sí? Recuerden que lo que conocemos como multiplicación en los escalares, pues le hemos también llamado producto, nada más que en los vectores vean cómo hay tres tipos diferentes de productos, por lo menos de los que hemos estudiado, porque hay un cuarto producto muy interesante, muy importante, que no hemos estudiado y que no lo vamos a estudiar desafortunadamente, pero que se llama producto tensorial. Sí, ese ya a un nivel ya de posgrado, ¿verdad? O a menos de que estamos viendo que los cambios pueden ser para bien, y entonces pues podemos eliminar ahí el tambache de caliente a la 101 hasta el 10 y que nos pongan cálculo vectorial 2 y ya se ve eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo tiene solución. Ven la muerte. Yo no, ingeniero. ¿Sí? ¿Tú sí estás aquí en el grupo? ¿Vienes a clase? ¿A poco? ¿Cómo te llamas? ¿Sí conocen a Cristian? ¿Sí? ¿Primerizo, ingeniero? ¿Eres primerizo? Eres primerizo. ¿Y cómo ves? ¿Te está gustando o no? Ahí la libras. ¿O te la vas a echar de nuevo? ¿No? Una vez ya. ¿Cuánto sacaste? ¿90? 87. 82. 80. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Por qué lloras? No pasa nada, hombre. Bueno, entonces ahí están las derivadas de los tres productos. Vean cómo tiene exactamente la misma forma. Mucho cuidado con la del producto cruz, porque acuérdense que el producto cruz no es conmutativo, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Y luego viene la derivada de la regla de la cadena, ¿sí? Que es exactamente la misma que en las funciones escalares. Bueno, sale. Integrales. ¿Qué onda con las integrales de las funciones vectoriales? Pues es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente igual. ¿Te vas a sacar el cielo, no, ingeniero? ¿Sí? ¿Ya te viste? ¿Verdad? Da gusto, así que... ¿verdad? Yo digo que se les toma así unas actividades así como de puntos esas, no voy a sacar 120. ¿Verdad? Salve más sobrado. Sí, no, poco
pero no les voy a decir, va a ser consciente, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, miren, una integral de una función vectorial pues tiene esta forma, ¿sí? El integrando, recuerden, el integrando es una función vectorial, la diferencial corresponde a la variable de la función que viene siendo t, es decir, el parámetro. Recuerden cómo hemos estado analizando las funciones vectoriales como funciones paramétricas, pero orientadas, ¿verdad? Es decir, con un sentido. Ahora, aquí voy a comentarles algo que probablemente se me pasó. Y se me pasó porque el libro no lo ponía. ¿Se acuerdan que dijimos que la curva, la gráfica de una función vectorial, en realidad tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí o no? Nada más que yo les dije que no se lo iba a poner. Vamos a suponer que la gráfica de la función vectorial ya bien es así. Tiene este sentido. Acuérdense que este sentido aquí lo determina el orden creciente del parámetro, ¿verdad? Como es el orden en los puntos de acuerdo al valor creciente del parámetro. ¿Sí se acuerdan que sí se define el sentido, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Una cosa muy importante. Siempre el sentido del vector tangente, que viene siendo la derivada de la función vectorial, debe coincidir con el sentido de la función vectorial. Es decir, siempre que yo saque la derivada de una función vectorial, que ya se genera el vector tangente, ese vector tangente debe de tener el sentido consistente con el sentido de la función vectorial. Si la función vectorial va en este sentido, los vectores tangente deben de tener ese sentido también. ¿Sí lo ven? ¿Sí se entiende? Esto es importantísimo. No va a ser posible o no va a estar definido cosas como esta, que estén en sentido contrario al sentido de la función vectorial. Esto no es posible. ¿Eh? Tiene que haber consistencia. ¿Vale? Bien. Pero regresando al tema de la integral de las funciones vectoriales, vamos a suponer que R de t pues es así. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo logramos esa integral? Exactamente lo mismo. Aplicamos la propiedad de linealidad. ¿Por qué propiedad de linealidad? Porque esta es en notación lineal, pero si utilizamos la notación de la combinación lineal, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Y observo que esto es un producto. Es un producto de una función vectorial por su diferencial. La diferencial viene siendo como una especie de escalar. Supongan que esto es escalar. Entonces, si yo recuerdo el concepto de multiplicación escalar, multiplico el escalar por cada una de las componentes. Entonces me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, esa integral va a ser, ¿qué cosa? La integral de cada una de las componentes de la función vectorial. ¿Sí? Bien. O lo que es lo mismo, lo puedo ver así. F de t de t, la componente en x, la componente y va a ser la integral de la g de t en dt, y la componente en z va a ser la integral de la componente en z. ¿Sí?
Es exactamente lo mismo la propiedad de linealidad. ¿Sí están de acuerdo? Bien, aquí está. Claro que aquí ya lo está poniendo como una integral definida. A ello lo estoy poniendo como integrales indefinidas. Pero sabemos que ya nada más ponemos los límites y no va a haber ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente podemos aplicar también lo que viene siendo el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? ¿Acuerdas? El teorema fundamental del cálculo nos decía: la integral de f de x de x es igual a f mayúscula de x más c, donde ¿quién es f de x? ¿Quién es f mayúscula de x? Pues es la antiderivada o la derivativa. Y acuérdense que esa función es aquella que al derivarla me daba el integral. ¿Sí están de acuerdo? Sí, básicamente sí lo podemos poner. ¿Sale? Entonces, este era el teorema fundamental. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones. Una, que propiamente es esta aplicada al revés. Porque acuérdense que la versión 1 me permite derivar una integral indefinida y el resultado es el integrando con o bajo la variable de la derivada. Es decir, la derivada cancela, por así decirlo, a la integral. Pero la versión 2 del teorema fundamental del cálculo es la que hemos utilizado para evaluar integrales definidas, ¿verdad? Si se acuerdan. Es decir, esta integral definida es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Esas son las dos versiones del teorema fundamental del cálculo. Esas dos versiones son igualmente aplicables también a las integrales vectoriales. O sea que no hay ninguna bronca, nada más se generaliza. Es una cosa padrísima eso. Y pues bueno, desafortunadamente sí se aguantan de aquí al lunes, ¿verdad? ¿Verdad? Por los ejercicios, pues sí. Bueno, a ustedes no, a ustedes sí les quedamos que les podíamos compartir cosas, ¿verdad? Pues para que no se sientan tan gacho, ¿no? A lo mejor ahí les... Ok. Bueno,